Aleluya. Medite la majestad de Dios. Los evangélicos hemos sido acusados que somos muy irreverentes en la casa de Dios y que no sabemos cómo disfrutar a Dios. Vamos a probar lo contrario. Vamos a ver su majestad en esta noche. Majestad, adora su majestad. A Jesús sea gloria, honra y poder. Majestad, reino y autoridad fluyen del trono hacia su pueblo a él cantar. Exaltad y proclamad el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, adora su majestad. Cristo murió y resucitó, de reyes es rey. Exaltad y todo el nombre de Cristo. Magnificad, glorificad a Cristo el Rey. Majestad, adora su majestad. Cristo murió y resucitó, Él es el gran Rey. Cristo murió, resucitó, otra vez, declara eso. Cristo murió, resucitó. Una vez más. De reyes es rey. Cristo murió y resucitó, de reyes es Rey. Apláudale fuertemente. Pueden tomar sus lugares. Si está aquí por primera vez en el Centro Internacional Maranatha, le invitamos, le damos la bienvenida a este lugar. ¿Qué clase de iglesia somos? Somos una iglesia basada en el Evangelio de Jesucristo, de acuerdo a los evangelios, basada en la práctica del libro de los Hechos y basada en la doctrina de los apóstoles. Todo lo que hacemos tiene que hallar una base en Jesús, en lo que Él hizo y enseñó. Todo lo que hacemos tiene que haber una base en lo que la iglesia apostólica del libro de los Hechos practicó. Y tercero, todo lo que hacemos tiene que tener una base en lo que las epístolas aprueban y enseñan. Cuando uno ve la Biblia en esta forma, uno no está atado a ningún cuadro teológico o a ningún paradigma doctrinal, sino que como uno es libre de leer la Biblia y de atender a la voz del Espíritu Santo, entonces uno empieza a ver la palabra tal como está escrita y por lo que dice. Pero casi siempre que eso sucede, hay choques,
Hay choques porque somos animales del hábito. Hemos estado acostumbrados a ver ciertas cosas, a oír ciertas cosas. Y especialmente dentro del ámbito religioso, y eso nos incluye a todos, no importa la etiqueta que tengamos, somos muy dados enseguida para acusar a otros que no piensan o que quizás no lo ven exactamente como nuestra denominación o nuestra cultura nos enseñó. Acusarlos de que son herejes, de que son falsos. Pero eso es falta de madurez. Eso es falta del espíritu cristiano. Porque es interesante. Cada uno es un hereje para otro que no entiende lo que le está haciendo. Así que cada uno de nosotros en algún momento alguien nos va a considerar un hereje. Pero llega un momento en su vida, en su existencia, especialmente cuando usted tiene 67 años, que ya no le importa. Porque usted lo que quiere hacer es la voluntad de Dios. Y usted lo que está es orando por gracia para que Dios le dé años extras para poder hacer la voluntad de Dios. Así que yo me paro aquí no como un anti nadie, sino que alguien que es pro Jesús, pro Biblia, pro Espíritu Santo. No usamos este púlpito para estar en contra de ninguna iglesia o de ninguna forma de hacer las cosas. Pero eso sí, como decía Pablo decía, el evangelio que yo les traje no me lo enseñó hombre, sino que me lo reveló Jesucristo. Y esta noche, antes que participemos del sacramento de la Santa Comunión, empezamos ya al usar la palabra sacramento. Ya algunos se ofendieron. La palabra sacramento son dos palabras, una palabra compuesta, algo sacro que acontece en un momento, sacramento. Así que la Santa Cena es un sacramento. El bautismo es un sacramento, que para nosotros son los dos sacramentos más importantes. La Iglesia Católica tiene otros sacramentos. Esa es su forma de ver la palabra del Señor, y eso hay que respetarlo. Hoy vamos a dar algunas consideraciones acerca de la Santa Comunión, porque yo no quiero que usted la coma habitualmente o mecánicamente. Yo no quiero que usted crea que vino aquí a comerse una galletita y a tomarse una copa, y que no hay diferencia cuando se puede tomar la misma copa y el mismo pedazo de pan en la mesa de su casa, y que acontece lo mismo y que es lo mismo. Básicamente, por nuestra cultura se ha desvirtuado, especialmente en nuestras iglesias de la rama evangélica, se ha desvirtuado el verdadero significado de la Santa Comunión, que tiene diferentes nombres. A la Santa Comunión se le conoce como la Santa Cena, la Santa Comunión, y no se asuste con el nombre Eucaristía. El nombre Eucaristía no es una palabra católica, es una palabra del griego que significa la acción de gracias. Porque cuando tomamos la comunión, la Santa Cena, estamos dando gracias por lo que aconteció 2000 años atrás. Así que yo no tengo ningún miedo a usar la palabra Eucaristía, Santa Cena, Santa Comunión. La Santa Comunión fue instituida por Jesús como un mandamiento para sus seguidores. Es un mandamiento. Y siendo un mandamiento de Jesús, conlleva que nosotros obedezcamos todo lo que Jesús enseñó. Porque un discípulo de Jesús es aquel que hace, que obedece todo lo que Jesús enseñó. Y en Mateo, en Lucas 22, versos 19 al 20, después que Jesús hubo cenado con los discípulos en una cena judía de Pascua, después que Jesús había ya celebrado la Pascua, Jesús hizo algo que nunca se había hecho en la historia. Jesús sirvió la Eucaristía, sirvió la Santa Comunión, sirvió la cena a sus discípulos por
primera vez en la historia. La primera vez. Y Jesús lo hizo antes de la cruz, lo hizo antes de derramar su sangre. Nosotros lo hacemos después de la cruz y después de derramar su sangre. Es interesante la fe que tenía Jesús por las palabras que él dice en Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo. No debe haber ninguna discusión sobre las palabras literales de Jesús. Esto es mi cuerpo. Jesús nos dijo: es un símbolo de mi cuerpo. Jesús nos dijo: esto significa mi cuerpo. Yo voy a decir y a creer y a nutrirme de la realidad de esto es mi cuerpo. Punto. Que por vosotros es dado. El cuerpo dado. Y Jesús aún no había ido a la cruz. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, verso 20, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. En Mateo dice: esta copa es la sangre del nuevo pacto. Así que Jesús está diciendo: este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahora, más tarde, después que Jesús hubo muerto, y sabemos que ya la iglesia primitiva estaba practicando este sacramento, pero Pablo tuvo que traer ciertos correcciones a la forma como se estaba practicando la Santa Comunión en la iglesia de los Corintios, donde era una fiesta ágape, porque al principio la comunión empezaba con una fiesta ágape, donde la iglesia comía. Las iglesias no eran de 500 miembros, se reunían en casas, no tenían templos ni catedrales, así que era fácil tener la comunión en otra forma. Ya hoy no es práctico. Y entonces hubieron ciertos abusos, y él tuvo que entonces corregir. Y en 1 Corintios 11, 23, 26, Pablo dice: porque yo recibí del Señor. Eso indica que en algún momento Jesús se le reveló y le notificó a Pablo que era importante que él, como uno de los apóstoles fundadores en unión a Pedro, que él dejara escrito y dejara establecido que esto había venido del Señor, que no era idea, que no era algo que le gustó a Pablo para establecerlo, para que la iglesia lo hiciera. Así que la autoridad que Pablo usa es: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Me da gusto que Pablo no trató de explicar lo que Jesús dijo, ni trató de renovarlo o de revisarlo, sino que Pablo tomó las palabras exactas de Jesús: esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Unos piensan una cosa, otros piensan otro. Pablo repitió lo que Jesús dijo y dice: haced esto en memoria de mí. Verso 25. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto, todas las cosas que la bebieres, en memoria de mí. Y entonces nos recomienda en el verso 26: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, se le llama pan, se le llama cuerpo, se le llama sangre, se le llama copa. La muerte del Señor anunciáis, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Y la muerte de Jesús fue un sacrificio. Diga conmigo: la muerte de Jesús fue un sacrificio. Los evangélicos tienen un gran problema cuando la Iglesia Católica usa la palabra sacrificio en la misa. Y no estamos aquí para cuestionar o para juzgar.
No importa el contexto en el cual están usando la palabra sacrificio, pero Pablo está diciendo lo mismo. Pablo no está diciendo que el sacrificio se repite, pero está diciendo, ustedes anuncian el sacrificio del Señor porque la muerte de Jesús no fue cualquier otra muerte. La muerte de Jesús, el propósito principal de la muerte de Jesús fue un sacrificio vicario, un sacrificio para pagar por nuestros pecados, por nuestro pasado, por nuestra enfermedad, un sacrificio para librarnos de la enfermedad, librarnos del infierno, y un sacrificio que nos provee vida, que nos provee vida eterna. Ok, ahora, esto era lo que pensaba la iglesia apostólica, la iglesia del libro de los Hechos. Lo que Pablo indica es lo que ellos, y es lo que ellos empezaron a practicar. La iglesia apostólica partía el pan cuando se reunían como iglesia. Vamos a verlo en 3 instancias del libro de los Hechos. Sean pacientes conmigo, es un mensaje más instructivo, porque es la primera vez que compartimos este sacramento aquí en la iglesia. Hechos 2, 42. Y ya anteriormente habían dicho que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Okay, y se unieron a la iglesia. Y dice, y lo próximo que hicieron fue perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la comunión uno con otro, perseveraban en el partimiento del pan. Entiéndase, en el libro de los Hechos, cuando se habla partimiento del pan, se habla del pan que partían para la Santa Comunión. Y participaban en las oraciones. O sea que la vida de la primera iglesia era muy sencilla, muy sencilla. Había una enseñanza, había comunión los hermanos unos con los otros. Esa comunión a veces se manifestaba comiendo juntos, ayudándose los unos a los otros, velando unos por el bienestar de los otros. La liturgia de esa iglesia era muy simple. Tenía un tiempo para partir el pan, y la verdad es que se hacía el primer día de la semana. Cada semana se partía el pan, era parte de la adoración. Y hacían oraciones, muy sencillo. Este era el culto de la primera iglesia. Ahora, Hechos 2:46 dice, Hechos 2:46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Recuerden lo que le dije, ellos celebraban lo que se conoce como un ágape. Un ágape era que primero se hacía una comida grande y después entonces traían un pan y lo partían, y ese pan lo distribuían como el cuerpo de Cristo. Después traían una copa, y la práctica era todos bebían de una copa, porque la idea de la comunión es, la palabra comunión o fellowship es tomar de una misma copa, lo cual no es práctico en una concurrencia como esta o en una iglesia de 5,000 personas o 10,000. Pero estamos diciendo cómo lo hacían. Y no hay que tener miedo a decir cómo lo hacían. Y si algún día a mí me diera por cambiar la forma de dar un culto de comunión, usted no se va a ofender, siempre y cuando que estén presentes el cuerpo y la sangre. O sea, todos los otros detalles pueden ser alterados. Ahora, hay iglesias que no creen en la Santa Cena, no practican la Santa Cena, totalmente fuera del lugar, y muy peligroso que un cristiano o una iglesia rechace este sacramento, porque aunque diga que cree en Jesús, su salvación eterna está en peligro. Esto es, o sea, la Santa Comunión se ha usado como un asunto de disciplina para afirmar a la gente, no que se haga miembro de Jesús, sino que se haga miembro de la iglesia.
y la gente se porte bien. Si tomamos la Santa Comunión en esa forma, somos los más viles de todos. Porque la Santa Cena no es un regalo porque te portaste bien en la iglesia o porque no pecaste, aunque no debe haber pecado antes de tomar la comunión. Ok, ahora Hechos 27. El primer día de la semana, ¿ve? El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Era una reunión. Cuando partieron el pan, celebraron la Santa Comunión, la Santa Cena o la Eucaristía. Ahora, por los 3 primeros siglos, las iglesias celebraban lo que se empezó a conocer y a llamar la Eucaristía. El nombre fue cambiando hasta que ahora, en vez de comunión, se le llamó Eucaristía. Eucaristía, ¿de dónde viene la palabra Eucaristía? De que Jesús tomó el pan, tomó la copa y dio gracias. Y era en una forma sencilla, no tan estructurada y rígida como se convirtió más tarde en lo que se conoce la misa católica. El centro de la misa católica no es la predicación, el centro es la Eucaristía. Okay. Yo estoy simplemente informando algo que ustedes saben. No es espíritu de crítica, eso no es el propósito. Ahora, ¿qué significan el pan y el vino en la Santa Comunión? Esto, más que otra cosa, ha dividido la iglesia por los siglos. No creo necesario entrar en debates teológicos e históricos. Lo más sabio es tomar las palabras literales de Jesús sin añadir ni quitar nada. Algo es innegable. Todos tenemos que aceptar las palabras de Cristo por lo que significan. Este pan es mi cuerpo, esta copa es mi sangre. Para mí lo importante es que Jesús viene durante la Santa Comunión. Jesús se hace presente en la Santa Comunión. ¿Cómo Él viene? ¿O cómo se hace presente? Yo no entiendo. Porque Jesús nunca dijo cómo Él se iba a hacer presente. Él dijo, yo estoy en el cuerpo y mi sangre está ahí. Mi cuerpo está en el pan, mi sangre está en el vino o en el jugo de uva que usamos. Simplemente eso dijo Jesús. Todos los otros son debates infructuosos que han dividido a la iglesia. Tenemos los que creen que se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Jesús. Tenemos los que dicen que es simplemente una presencia espiritual. Tenemos otros que dicen, no, es solamente un símbolo. Básicamente, la mayor parte de los evangélicos somos culpables de la última interpretación, la cual no era la interpretación de la iglesia original. Y solamente hemos tomado una frase, hacer esto en memoria de mí. Por eso usted se da cuenta que todas las mesas de comunión evangélicas nunca van a poner el verso que yo puse aquí. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Toda mesa de comunión evangélica dice hacer esto en memoria. Tanto así que los testigos de Jehová le llaman a la comunión el memorial. Esto es más que un memorial. Esto es más que una semejanza. Esto es más que recordar tristemente que Jesús murió por nosotros. Algo más que eso Jesús tenía en la mente cuando Él dijo, esto es mi carne y esto es mi sangre. Yo sé que usted quiere saber qué es lo que yo creo. Yo no creo nada, yo creo lo que Jesús dijo. Jesús nunca dijo este pan se convierte en mi carne, pero tampoco dijo este pan es un símbolo de mi carne. Yo creo en la presencia real de Jesús. Yo creo en la presencia real de Jesús. Yo no entiendo todos los detalles. La presencia real de Jesús, llámele usted espiritual, llámele otra cosa. Jesús se hace presente
en la Santa Comunión por medio de la gracia y la operación del mismo Espíritu Santo. Porque en la cruz del Calvario Jesús fue entregado por obra y gracia del Espíritu Santo en aquel sacrificio. Y ahora, en la Santa Comunión, Jesús se hace presente por medio de la operación del Espíritu Santo cuando oramos y consagramos los elementos. Pero hay algo más que yo creo. Se requiere la fe del comulgante, la fe del que está tomando la Santa Comunión, para que haya un efecto. Y esa fe la debe tener un católico, la debe tener un luterano, la debe tener un anglicano, la debe tener el bautista, que solamente cree que es un acto memorial. Porque si no hay fe, y si no entendemos que en el momento que consagramos esto, el Espíritu Santo está siendo testigo, y el Espíritu Santo está pensando en el primer acto, cuando Jesús dijo: esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y cuando un ministro de Dios ora y bendice y consagra estos elementos, el Espíritu Santo está ahí para manifestarnos a nosotros la realidad de la vida de Jesús, la realidad de su muerte, la realidad de su dolor, la realidad de su resurrección, la realidad del que Él está presente con su pueblo. Por eso es que es tan importante. Jesús se hace presente en la Santa Comunión por medio de la operación del Espíritu Santo y la fe del comulgante. Lo que yo interpreto que es la posición más bíblica y balanceada. Yo no entro en conflictos de transubstanciación o substanciación o memorialismo o presencia real o lo otro que son asuntos. Eso yo se lo dejo a los teólogos. Yo voy a disfrutar el cuerpo de Cristo y yo voy a tomar la sangre de Cristo en fe de que yo necesito esa vida de ese cuerpo, y yo necesito esa santidad y justicia de esa sangre. Y a mí me ha servido, porque esto yo lo he practicado por muchos años. Pero yo sé que hoy tenemos la misma pregunta que tuvieron durante el tiempo de Jesús en Juan 6:52. La misma pregunta. Los judíos contendían, Juan 6:52, contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Es tanto así que se fueron. Cuando Jesús le dijo: el que no come mi carne y no bebe mi sangre, se fueron. Y yo no me extrañaría que alguien aquí que no está abierto a las palabras textuales de Jesús diga: oh, yo entré en un lugar falso, yo no vuelvo aquí. Tranquilo, yo le sigo amando, yo lo sigo queriendo, usted es especial para Dios. Pero yo le garantizo a usted que si usted hoy se acerca a la mesa del Señor con una perspectiva diferente, con una perspectiva de que hay una presencia real que se manifiesta, usted se va a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Porque lo que yo estoy diciendo no es doctrinal, es espiritual. Y Jesús no lo ocultó. Le dijo: de cierto te digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis, no tenéis vida en vosotros. El cristiano que no toma la comunión, que no come el pan, va a estar débil. Lo siento mucho. Jesús no está hablando aquí de leer la palabra, como me han querido decir mis compañeros evangélicos de la posreforma. No, Él no está hablando aquí el que no come la palabra. No, dice: si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre. Él no dijo que es algo poético, no. Tanto así que se fueron. El que come mi carne, verso 54, y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré. O sea, tú estás asegurando tu resurrección en el día postrero. Verso 57, voy a ponerle el último clavo al ataúd. Porque mi carne es verdadera comida. Usted no ha comido bien si no ha comido la carne del Cordero. Y usted no ha bebido bien si no ha bebido la sangre de Jesús.
Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. La Santa Cena no debe ser opcional para un creyente. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Yo no veo la Santa Cena como un acto conmemorativo. Antes bien, está en medio de nosotros el Hijo de Dios, a quien recuerdan los creyentes. Óigalo de esta forma: el acontecimiento de salvación del pasado es actualizado en la Santa Cena, no repetido, actualizado. Ese acontecimiento de salvación del pasado en Jesús ejerce sus efectos hacia el futuro y está orientado a que Jesucristo consumará en ti lo que él ha comenzado. El pan y el vino no cambian materialmente, pero en la realidad espiritual se han convertido en aquello para lo que fueron separados, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Aunque el perdón de los pecados se basa en el sacrificio de Cristo, con su presencia en la Santa Cena solo le recuerda al comulgante cómo sus pecados fueron perdonados por la sangre de Cristo. Por eso a la Santa Comunión se le llama Eucaristía, que significa dar gracias. Damos gracias y celebramos el glorioso sacrificio de Cristo en la cruz. Se realizó en la cruz, se aplica en la mesa. Esa es la forma más fácil. Lo que se realiza en la cruz se aplica en la mesa de la Santa Comunión. Se aplica. Ya se realizó en la cruz, pero ahora cuando venimos se aplica. Vamos entonces a los beneficios de participar de la mesa del Señor. Ya que entendemos esto en este paradigma que para algunos es nuevo. La Santa Cena es alimento espiritual para nuestra alma. Porque Jesús dijo: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. No estamos comiendo símbolos, ni simplemente recordando con tristeza que Jesús se murió. ¿Cuáles son los beneficios de participar en la mesa del Señor? La presencia mística de Jesús con su iglesia. Jesús se hace uno con nosotros. Cuando tú comes su carne y bebes su sangre, Él se hace uno contigo y tú con Él. ¿Cuáles son los beneficios de participar de la mesa del Señor? Anunciamos la muerte del Señor. Ya se lo expliqué antes. Lo que la cruz realiza, la Santa Comunión lo aplica. Estamos anunciando, estamos otra vez visualizando. Necesitamos símbolos. Jesús sabía que necesitamos símbolos o cosas palpables para poder tener extensiones a nuestra fe. Por eso usted es bautizado en agua, para que usted vea cómo es que usted es muerto al pecado y resucitado a una vida nueva. Porque se intercambian anillos en un matrimonio, porque son redondos. Y le está comunicando el único al otro que están entrando en una relación romántica o amorosa que se supone que es eterna, como el anillo no tiene ni principio ni fin. Beneficios de participar de la mesa del Señor: apropiación de la limpieza de la sangre. Sí que usted puede ser limpio. Y apropiación de la vida del cuerpo de Cristo. Sí que usted puede participar de todo lo que hay en el cuerpo de Cristo. Yo he tenido muchas experiencias tomando la Santa Comunión. Y yo creo que cuando venimos a la mesa del Señor con revelación, todos esos huecos que hay en nuestra alma son rellenos. Tú puedes ser sanado físicamente tomando la comunión. Entonces, si es solamente pan lo que hay aquí y tú eres sanado cuando te lo comiste, es algo más que pan. ¿Por qué no te sanaste comiéndote el pan del sándwich en tu casa? Porque esto no es como el pan del sándwich.
algo sucede. Hemos perdido verdades espirituales. ¿Y cuál es el problema que tiene la iglesia? Que muchas veces reaccionando a los errores o reaccionando a los extremos en lo que cayó la iglesia en alguna ocasión, nos vamos al otro lado. Lo hemos hecho con el bautismo. El bautismo es simplemente echar a la persona un diablo seco y sale un diablo mojado. Es más que eso. O sea, reaccionamos y nos vamos al extremo. Y eso fue lo que le pasó a los reformadores. Pero voy a decirle algo, no se enamore tanto de los reformadores, porque también quitaron todo el elemento milagroso y sobrenatural del cristianismo. ¿Por qué? Por miedo al ver los abusos que estaban haciendo en la Edad Media y en el oscurantismo, los cuales la Iglesia Católica los ha aceptado y están en su enciclopedia, ellos no los niegan y dicen que esa no era la iglesia. Estamos hablando de teólogos serios católicos. No estamos hablando de los ignorantes que están hablando en un blog que no saben lo que están hablando. Tú puedes ser limpio. Tú puedes ser sano. Pero usted está sustituyendo. Yo no estoy sustituyendo a Cristo. Él dijo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Ahora, yo estuviera sustituyendo a Cristo si yo dijera, esta es la sangre de Nahum y es el cuerpo de Nahum. Ahí sí hay problema. ¿Y sabe cuál es uno de los beneficios de participar de la mesa del Señor? Proclamando la unidad con la iglesia universal de Jesús. Hay una cosa que se llama la comunión de los santos. Hay un denominacionalismo ciego, estrecho, del cual son culpables muchos grupos. Si no estás con nosotros, si no eres de los nuestros, si no lo haces como nosotros, si no bautizas como nosotros, si no guardas el día correcto como nosotros, si no comes como nosotros, si no te vistes como nosotros, no eres salvo, porque nosotros tenemos toda la verdad. Imagínense lo interesante que es que un movimiento como el movimiento pentecostal que empezó en el 2005 diga que si alguien no es como ellos, no es salvo. Entonces todos los cristianos antes del 2005 estaban perdidos. Eso es crasa ignorancia. Eso no indica que yo no aprecio mi herencia pentecostal acerca del bautismo del Espíritu Santo, pero hasta ahí llego. Porque todos los otros errores que se cometen a nombre del Espíritu Santo a mí no me interesan. Yo quiero una iglesia pura, lo más cerca a las escrituras que se pueda tener. Estaba leyendo un blog estaban discutiendo católicos y evangélicos y pentecostales, Asamblea de Dios. La católica que estaba haciendo el blog tenía todo equivocado, porque acusó a la Asamblea de Dios de que todos son de la prosperidad, cuando eso no es cierto. No son todos. Y creyó que eso era lo que era ser un pentecostal. Entonces vienen los evangélicos y empiezan a atacar a la muchacha católica y me la quieren acribillar. Y empieza el tiroteo, ¿entiendes? Eso no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. ¿Sabe dónde estamos seguros? Vamos a centrarnos en eso. Y alguien puede salir diciendo que soy ecuménico. Yo no soy ecuménico, yo soy discípulo de Jesús. Yo tengo unidad con mis hermanos bautistas, yo tengo unidad con mis hermanos presbiterianos, yo tengo unidad con los pentecostales, yo tengo unidad con los que guardan el sábado, yo tengo unidad porque la Biblia dice que el credo dice, creo en la comunión de los santos. Donde quiera que estén esos santos, yo tengo comunión con ellos. Yo estaba en un lugar ministrando en esta semana y pasó un católico a testificar, y yo dije, wow, ese muchacho tiene más testimonio que algunos pentecostales que yo conozco. Cuando empezó a hablar de mi relación con Jesús,
mi relación con Dios. Usted dice, pero que pastor, usted no sabe la corrupción que hay en la iglesia católica. Y usted no sabe la que hay en la iglesia evangélica. O simplemente se nos perdona la corrupción porque tenemos un credo diferente y no veneramos a María y no oramos por los santos. Pero cuántas otras cosas se están haciendo a nombre del Espíritu Santo. Nuestro evangelismo no se debe basar en un ataque a otra iglesia o en un ataque a otra denominación. Nuestro evangelismo debe de basarse en la gloriosa persona de Jesús, quien murió por nosotros. Ahora, la última. No, este es fácil ahora. ¿Quiénes participan de la mesa del Señor? Bueno, los que han recibido la redención de Jesús, los que son salvos, que creen en Jesús. Se hace la pregunta, ¿se debe limitar la comunión a los que han sido bautizados en agua? Es una pregunta, ¿se debe limitar la comunión? Hay iglesias que solamente limitan la comunión a los miembros de su iglesia. Es más, hay denominaciones que si esa iglesia, si viene otro miembro de su misma denominación, no puede comulgar en su iglesia porque la comunión es lo que le llaman comunión cerrada. Solamente son los santitos de esa iglesia los que comulgan. Y más nadie, aunque sea salvo. Yo no creo. Yo creo que somos el cuerpo de Cristo. Ahora, esta pregunta, si se debe limitar la comunión a los que han sido bautizados en agua, esto ha sido motivo para mí de mucha reflexión por muchos años y estudio, y no creo que aún he resuelto todas mis inquietudes al respecto. Pero yo veo en los hechos que los que recibieron la palabra fueron bautizados y después participaron del partimiento del pan. Segundo, el récord histórico, y he leído bastante historia desde el siglo I hasta el siglo V, antes que la iglesia se corrompiera. El récord histórico nos dice que la iglesia desde los primeros siglos solo permitía que tomaran el sacramento los que habían sido bautizados. Ahora, soy sincero, sé que no hay ninguna prohibición en el Nuevo Testamento, pero yo escojo creer lo que ha sido la práctica desde el nacimiento de la iglesia. Creyeron, fueron bautizados, comulgaron. Con esto, si usted está aquí y usted no ha sido bautizado en agua, no despreciamos a los que no han sido bautizados. El servicio de comunión no debe verse como que me están excluyendo, como que me están considerando cristiano de segunda categoría. Eso no es el propósito, sino que oramos que esas personas que no han sido, que no pueden dar, que no han sido bautizados, puedan dar este segundo paso de fe lo más pronto posible. Tendremos un bautismo el mes que viene. Número 2, ¿quiénes pueden participar de la mesa del Señor? Los que se han separado de la práctica del pecado. Usted tiene que estar separado de la práctica del pecado. Si usted está en esclavitud a las drogas, usted no puede tomar esta Santa Cena. Y dice que es cristiano. Si usted está aún viviendo en una relación que no ha sido bendecida ni por el Estado ni por un ministro, usted no debe tomar la Santa Cena. Ahora, ¿quiénes pueden tomar la Santa Cena? Los que se han unido al cuerpo de Cristo en su manifestación local. Eso indica que usted debe estar sujeto a una iglesia. La Santa Cena no es para llaneros solitarios. La Santa Cena tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Claro que hay defectos, claro que hay falta, claro que toda iglesia tiene su problemita en una área o en otra, incluyendo la mía. Pero usted está mejor siendo parte de una iglesia donde usted es responsable, donde usted está cubierto, donde usted tiene un compromiso. Así que
Si usted está aquí en esta noche y es miembro de cualquier otra iglesia y no es miembro de este, aunque aquí no tenemos tampoco el sistema de membresía, porque yo no lo veo en el libro de los Hechos. Y los que se añadieron fueron bautizados y se añadieron. La membresía aquí es espiritual, donde usted ha venido, se ha sometido, ha aceptado mi ministerio, ha aceptado mi cobertura y es parte. Pero si usted está aquí de otra iglesia y ha sido bautizado y no está en pecado, yo tengo comunión abierta para que usted participe del cuerpo y la sangre de Cristo. Ok. ¿Quiénes pueden participar de la Santa Cena? Los que están en amor y comunión con sus hermanos de la fe. Voy a decirle algo: no coma juicio y no beba juicio. Si usted tiene un bochinche, un chisme con alguien, arréglelo, arrepiéntase, pida perdón, descubra perdón. Si tiene algo en su corazón contra alguien que no ha soltado, si usted no ha soltado el maní, no debe tomar la Santa Cena. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está comiendo indignamente el cuerpo y está bebiendo indignamente la sangre. Y si está comiendo indignamente, porque el problema de los corintios era dos cosas: no discernían el cuerpo de Cristo. Discernir el cuerpo de Cristo tiene dos significados. Significa discernir, discernir que esto es el cuerpo de Cristo, el primer significado. El segundo significado es que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, si yo estoy en chismes y en peleas y en cosas con mis hermanos, yo estoy cortando el cuerpo, o sea, lo estoy lacerando, lo estoy quebrantando. Entonces es un crimen ante Dios. Yo tengo que amar a mis hermanos. ¿Sabe por qué los amo? Porque son diferentes a mí. Perdonarlos y no tener nada. Esto es bien importante. Por causa. Yo estaba hoy hablando mientras le enseñaba a ellos cómo preparar la Santa Cena, y decía que yo, aún las personas que están ya desde el momento que empiezan a preparar los elementos, desde ese momento tiene que haber un tipo de consagración. Porque no he hablado esto con mi esposa, pero sé de una persona que lo hacía en una iglesia y esa era lo que hacía, pero nunca controló su lengua, nunca controló su corazón. Hoy está completamente enferma y no hay nada que la sane. Yo llegué a concluir: no solamente tomó la copa indignamente, no solamente comió el pan indignamente, sino que cuando lo estaba preparando lo hizo indignamente. Porque somos espíritu y lo que uno es se lo comunica. ¿Quiénes deben participar? Los que tienen fe. Si usted no tiene fe, si usted cree que esto es solamente comer pan y comer vino, ni se moleste. No es para usted. Jesús no pensó en usted. Pero los que tienen fe en la realidad de la presencia de Jesús, en la Santa Comunión, esos podemos participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Levante la mano al cielo y ore.